Pues hablando de corrupción, cuidado porque hay novedades. Ignacio González, 23 años después de que se produjera el amaño en la adjudicación de obras, 23 años después, así va la justicia en España, María Espínola, la Audiencia Nacional le va a juzgar por el campo de golf del Canal. María Espínola, 23 años, han tenido tiempo de investigar. María Espínola, ¿qué ha ocurrido con una de las ranas de Esperanza Aguirre? Así lo dijo ella, lo dijo ella, las ranas, en la charca. María, ¿qué ha ocurrido 23 años después? Nada más y nada menos que 23 años después, la Audiencia Nacional juzgará a Ignacio González por los presuntos amaños en las obras del campo de golf del Canal de Isabel II durante el gobierno de Esperanza Aguirre. Vamos a hacer memoria porque han pasado 22 años. Nos tenemos que remontar a 2003, cuando la empresa pública de aguas adjudicó a la constructora ACS, que posteriormente pasó a llamarse Dragados, la construcción del campo de golf. Pero un año después, en 2004, según el auto de apertura de juicio oral, Ignacio González junto a Ildefonso de Miguel, gerente en aquel momento del canal, modificaron el proyecto con el fin, ojo, de beneficiar a familiares del que por aquel entonces era el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, es decir, Ignacio González. Han pasado más de 20 años, pero pasará todavía alguno más porque, ojo, el juicio está programado entre el 13 y el 30 de septiembre de 2027. Con calma, con sosiego. Y Ignacio González por ahí andará. En la charca no, está a buen recaudo. Pero 23 años después, ¿qué se le puede explicar a la gente? Abogado y periodista Manuel Rico. 23 años desde que se cometieron los hechos, pero muy importante, 19 años después de que se hicieran públicos, porque esta historia la sacó la revista Tiempo en el año 2007, antes de las elecciones autonómicas del 2007. Durante 10 años, quien luego fue fiscal anticorrupción, que tenía un chaletazo en Panamá, el señor Manuel Moix, tapó este asunto, lo tapó con los documentos delante, con denuncias de los vecinos delante, que es otra forma de, o un elemento muy claro de cómo ha funcionado la justicia en España para determinada gente. Eso es el caso González. Y la justicia entró a analizarlo 10 años después. 10 años después. Y por cierto, Esperanza Aguirre, sabiéndolo, porque cuando la escuchas dar lecciones de ética, se te caen, en fin. Perfectamente lo sabía porque estaban todos los documentos en la revista Tiempo en el año 2007, antes de las elecciones autonómicas de aquel año. Y Esperanza Aguirre, sabiéndolo, lo protegió, lo amparó y lo elevó luego a presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Se puede afirmar que hay una justicia de distintas velocidades? Bueno, a ver, pregunto al se puede afirmar que hay una justicia de distintas velocidades y se puede afirmar que hay fiscales que no cumplen con su trabajo, sino que incumplen gravemente con su trabajo. El señor Manuel Moix fue un ejemplo clarísimo de proteger a corruptos y la señora Almudena Lastra lo ha sido después también de tapar lo ocurrido en las residencias de Madrid. Y eso es gravísimo porque, aunque sean pocos, el daño que hacen a la justicia y a las víctimas, por cierto, es tremendo. Pero en el caso de Ignacio González, Manuel Rico, periodista de investigación, también abogado, 23 años después, lo fundamental que se va a juzgar, ¿qué es? Porque la gente, yo creo, campo de golf, la gente se puede jugar a que a veces ya la gente ya no se aclara y ya no se acuerda del... Bueno, es que ahí hubo una adjudicación que se le concedió a 3 empresas, una era del grupo ACS, pero otra era una empresa controlada directamente por familiares de Ignacio González. El grupo ACS es Florentino Pérez. ACS era una empresa de Florentino Pérez y eran 3 empresas, insisto, y la otra, eso es muy burdo, una ACS. Eso es muy burdo. Bueno, es muy burdo, pero fueron con ello. Ya, Alberto. Y además, si no recuerdo mal, Manuel, además una empresa que además no tenía ningún tipo de experiencia en nada que tuviera que ver con el deporte. Acababa de constituir un cuñado. Nos retrotrae un poco a esa época de mucho choriceo dentro del propio Partido Popular de la Comunidad de Madrid de aquellos tiempos. Pero hay que recordar una cosa, estamos hablando de una pieza separada de Lezo, pero es que por esa misma Lezo también ha estado ya Ignacio González en prisión preventiva, estuvo 6 meses, si no recuerdo mal, en 2017 creo que fue. Bueno, cuando salte la operación... Sí que es verdad que son muy largos los tiempos de la justicia, que es difícil de comprenderlo. Yo soy el primero que no lo entiende, pero también es cierto que Ignacio González ya pisó la cárcel. Pero de forma preventiva. Esther, no, quiero decir, a ver, que lo mismo vuelvo a pensar. Solamente un dato, Esther, estuvo preventivo y unos meses que podría ser una magnitud de estar en la cárcel muy pequeña para lo que pueden suponer los delitos si fuera condenado.
Sí, a ver, yo creo que efectivamente hay una justicia de dos velocidades y además hay una justicia que cuando gobierna la izquierda hace de oposición al gobierno y cuando gobierna la derecha se retira a sus cuarteles de invierno. A mí me parece que hemos tenido casos clamorosos en los últimos años y sinceramente esto es un escándalo. 23 años después, ¿de verdad? Cuando estamos viendo instrucciones que en 2 meses han determinado la entrada en prisión preventiva de exministros o de secretarios de organización de otros partidos políticos y que dictan autos como si dictaran churros cada mañana. O sea, Emilio Delgado pide la palabra. Estamos hablando de que irá a juicio por una de las causas, Ignacio González, y será 23 años después, para el año que viene, Emilio. Sí, parece que hay procedimientos que van a paso de liebre y otros van a paso de tortuga. Este en concreto 23 años, pero el de la Púnica han sido 11. Quiero recordar que María Dolores de Cospedal tiene unos audios en la Audiencia Nacional que llevan 2 años en un cajón esperando que el juez de turno les preste alguna atención, en los que acuerda con Villarejo destruir pruebas que incriminaban a la cúpula del partido. El informe de la UCO sobre Alberto González creo que van ya por los 5 meses esperando también, cuando en otras ocasiones han sido muy diligentes a la hora de hacer informes. Hombre, pues esto a la gente le cuesta entender, ¿verdad? Y luego hay procedimientos, por ejemplo, como el de la Púnica, además, por ejemplo, que salía ayer. Esta gente lo que hacía era amañar contratos para que se los llevaran empresas francesas. Quiero recordar que estos son los que van de patriotas luego. O sea, habría empresas españolas que quedaban fuera de los concursos porque alcaldes, como el Daniel Ortiz de Móstoles, por ejemplo, al que le han caído 3 años, decidía que tenían prioridad las empresas francesas porque ponían más pasta por delante. Este es el patriotismo de todo a 100 que se gastan en la derecha en España. Muchas personas que se les llena la boca de pulseritas y de banderas. Yo creo que es totalmente criticable los retrasos en la justicia, pero en este país la justicia funciona. Quiero decir, aquí no hay impunidad. Perdóname, Marisol, en este caso sí ha habido impunidad. Insisto, además doy el nombre, Manuel Moix. Fue primero fiscal de Madrid y luego anticorrupción y protegió durante 10 años a González. Esto se publicó en la revista Tiempo en el año 2007. Repito, la operación se produce en el 2017 porque durante 10 años el señor Moix, en vez de investigar con todas las pruebas encima de la mesa, se dedicó a protegerlo. Esa supuesta protección que tú supuesta dices, no, que está demostrado. Esa protección demostrada que tú dices, que creo lo que cuentas, se produjera al final del camino. Este hombre va a ser juzgado. Tú enfrías o calientas determinadas causas en función del clima político, eso no es una justicia que funcione, eso es una justicia al servicio de intereses políticos. Se ha juzgado Kitchen, quiero decir que hay un montón de casos que han afectado al PP que han acabado en el banquillo. Pero no se juzga igual independientemente de a quién esté juzgando. Determinadas causas se enfrían y otras se calientan en función de de intereses políticos, con lo cual tienes una justicia al servicio de determinados intereses políticos. ¿Políticos o personales? ¿En qué quedamos? Alberto. ¿Políticos o personales? ¿En qué quedamos? Porque aquí al único al que beneficia en este caso es a Ignacio González, que es el que está siendo juzgado en momentos muy incómodos. Al Partido Popular, y esto ya no es por el PP, sino los partidos en general, muchas veces cuando tienen políticos encausados, muchas veces lo que prefieren es que se les dé carpetazo cuanto antes mejor y por eso se presentaban como acusación en las causas para estar enfrentados a lo que se llama esa pena de telediario, estar hablando todo el día, debatiendo todo el día sobre el tema. Entonces, evidentemente, esto le puede beneficiar a Ignacio González, pero ¿tú crees que beneficia al Partido Popular que estemos debatiendo sobre Púnica, sobre Lezo durante 2 décadas, de verdad? Perdóname, Alberto, yo no sé si beneficia al Partido Popular o no. Yo sé que la persona responsable del Partido Popular de Madrid durante años y años, que era Esperanza Aguirre, lo protegió sabiéndolo. Que era un corrupto. Ernesto, ¿y esto por qué, Ignacio González? ¿Qué pasa con la justicia en España? 23 años después. ¿Le van a juzgar? Pues mira, hay que remontarse a un cordobés. Córdoba se llamaba en la época romana Córdoba, no Córdoba. Y es Séneca, ¿no? Séneca decía que una justicia tardía no era una justicia, era una injusticia. Y es evidente que acertó de pleno con España. 23 años es un escándalo, es que no es justicia, es para que además, cuando debatís entre los tertulianos, pues todos aquellos que de alguna manera intentan mostrar de que hombre, eso es el pasado y que lo vigente es la corrupción de Ábalos, la corrupción de Coldo, la corrupción de Aldama, la corrupción de Santos Cerdán, eso es lo relevante. Parece que los que tratamos de reivindicar nuestra propia actuación periodística en la época que se investigaban estos hechos, en los años 2007, 2008, intentamos tapar la corrupción actual y es injusto. Yo mismo he escrito sobre el tema de Ignacio González y la operación Lezo, muchos artículos, muchos colegas
algunos de los que estáis en la mesa también, y por tanto sabemos que no se trata de tapar nada, se trata simplemente que en el caso, por ejemplo, del campo de golf, esto es una historia realmente muy, muy tortuosa, en la cual Ignacio González, contra viento y marea, desde el canal de Isabel II y con el apoyo de Esperanza Aguirre, consiguió esas concesiones que fueron anuladas en su día por el Supremo, y que además un fiscal, yo lo revelé en una información exclusiva, un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, el señor Carlos Yáñez, que se marchó de la Fiscalía Anticorrupción, presentó un escrito, un informe muy documentado, el 24 de octubre del 2017, pidiendo la imputación de Esperanza Aguirre. Él decía, en un párrafo, decía muy claramente la situación, ¿no? Porque él decía que Esperanza Aguirre, Gil de Viedma y el resto de los consejeros, incluido el señor Ignacio González, que votaron a favor en el acuerdo de 18 de enero del 2007, tenían pleno conocimiento de todos los hechos descritos y quebrantaron la ley para lograr que la realidad material que ellos mismos habían generado ilícitamente, la ejecución de obras públicas sin licencia municipal de obras, tuviese una aparente cobertura legal. Esto fue el comienzo de la operación del campo de golf, que, como sabéis, en el año 2018 fue derribado por orden judicial. Pero es un escándalo que este juicio se celebre 23 años después, porque ya no es justicia, es una denegación de justicia. Alberto. Creo que Ernesto Ekaizer escribe mucho y que de hecho escribe más de lo que escucha, porque en esta mesa nadie ha hablado de Ábalos, de Koldo, de nada parecido, sino todo lo contrario. E incluso hemos expresado que no comprendíamos tampoco aquí los tiempos que tiene la justicia. Dicho lo cual, lo que sí que escucho también en las palabras de Ernesto Ekaizer es esa forma de querer unir el tema sistemáticamente a Esperanza Aguirre, como si no fuera suficiente ya con Ignacio González, que también ha sido presidente de la comunidad y que además ha pasado por la cárcel. Sí, son indisociables, como también queremos hacer indisociables a otros líderes, otros políticos que ni siquiera os voy a nombrar porque son muy evidentes, de aquellos que la han hecho y que están siendo juzgados por ellos, ¿no? Pero lo cierto es que Esperanza Aguirre, que yo sepa, a día de hoy no está pendiente de nada, ni está ni ha sido condenado por absolutamente nada que yo recuerde. Ernesto. Vamos a ver, yo no he escuchado el resto del programa, por lo tanto no sé qué decíais. Francamente no me refería a... Ernesto, muévete, Ernesto, muévete una miaja a tu derecha, por favor, una miaja a tu derecha porque te estás yendo de plano. Ahí, venga. Ernesto, sí, Ignacio González, respuesta a lo que decía Alberto. Yo lo que decía es que una justicia tan tardía, como decía Séneca, no es una justicia. Y lo vinculaba a la actualidad, porque eso lo dijo Séneca en el año 4 antes de Cristo. Lo que yo lo vinculaba a la actualidad es que cuando en las tertulias se discuten estos temas, y no solamente en las tertulias, Rajoy suele decir que estas son cosas del pasado, aunque le atañen a él, porque él era presidente de gobierno. Pero lo que yo venía a decir es que el caso de Esperanza Aguirre me parece a mí relevante, no porque yo la quiera vincular. Yo di una información que seguro ninguno de vosotros tenía. O vosotros escuchasteis que un fiscal anticorrupción presentó un informe de 22 folios donde establecía una serie de indicios para imputarla. Conocíais que se guardó en el cajón del fiscal jefe Luzón y que nunca se la imputó. Yo no digo que la vincula a Esperanza Aguirre, e insisto en la vinculación. Y como bien dice Alberto, yo escribo mucho, sí, he escrito y escribo mucho. ¿Y eso qué delito es? Un momento, porque Manuel Rico precisamente ha publicado sobre esto una exclusiva importante. Manuel Rico, periodista de investigación que está con nosotros. Manuel, tú publicaste algo en exclusiva de esto precisamente, de Ignacio González. Pues sí, me gusta hablar de mí lo justo, ¿no? Pero el tema efectivamente se publicó en el año 2007 en la revista Tiempo, insisto. Luego en Público Papel, a partir del año 2008, ahí coincidí con Ekaizer, en una época también publicamos, pero la exclusiva fue de la revista Tiempo, y es justo decirlo, ¿no? En esa información estaba ya perfectamente el gráfico con las 3 empresas de la adjudicación y toda la operación. Y Alberto, la vinculación con Esperanza Aguirre es doble. Para saltarse los obstáculos que estaba poniendo el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre lo declara
de interés medioambiental y con eso consiguen saltarse ese elemento. Y ese es el elemento al que se refería Ernesto, que el fiscal Carlos Yáñez, que había llevado el caso, por el que quería imputar a Esperanza Aguirre, yo creo que con toda la lógica del mundo. Es decir, Esperanza Aguirre no era solo la presidenta. Cuando se realiza esa operación, no era solo la presidenta que tapó el escándalo porque ella tuvo todos los datos desde el año 2007, sino que también adoptó decisiones para favorecer esa operación. Ojo, porque estamos hablando, María Espínola, ojo a esto, Ernesto, porque ahora las dilaciones, los retrasos, procesos que se alargan, no es el único caso este de Ignacio González. Cuéntanos, María Espínola, porque lo que está ocurriendo con la justicia en algunos casos llama la atención. La justicia es igual para todos, pero ¿por qué unas causas van tan rápido y otras no tanto? El mejor ejemplo lo hemos conocido hoy, el juicio por el presunto amaño en las obras del campo de golf del canal de Isabel II durante el gobierno de Esperanza Aguirre. Acaba de fijarse. Ignacio González se sentará en el banquillo 23 años después, en septiembre de 2027. Conocida por todos, otra causa, el caso Púnica. La Audiencia Nacional acaba de condenar a 29 personas 12 años después, pero ojo, porque Francisco Granados, el principal imputado del caso Púnica, todavía no ha sido juzgado. Otra pieza, la Kitchen. El juicio arranca el próximo 27 de abril de 2026, es decir, va a juzgarse 14 años después. Y otro caso curioso, este año hemos conocido que había una investigación abierta desde hacía 7 años por las presuntas irregularidades en las cuentas del despacho Equipo Económico de Cristóbal Montoro. 7 años de instrucción que han servido para que la UCO elabore un informe, ojo, que la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado por ser insuficiente. Para que se hagan una idea, el informe que analizaba un centenar de correos electrónicos de Cristina Álvarez en el caso Begoña Gómez se elaboró, ojo, en apenas 48 horas. Ernesto de Kaiser, claro, para tener en cuenta lo que está pasando, por ejemplo, conocíamos ayer una condena por la Púnica y se ha tenido en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas, es decir, que se ha dilatado indebidamente y eso puede ser un atenuante, puede suponer menos años de condena. Ernesto. Sí, yo creo que realmente la realidad habla por sí sola, no hay muchas conclusiones que sacar. Yo creo que el funcionamiento de nuestra justicia es un funcionamiento muy selectivo, es un funcionamiento que al final se termina en una no justicia. Creo que la Constitución en este punto no se cumple y lo vemos en el tratamiento, digamos, discrecional, selectivo de los casos. El tema, por ejemplo, de González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, está pendiente de un informe de la UCO desde el mes de junio. Un informe, en fin, que es un informe que no digo que sea sencillo, porque es un informe sobre corrupción en los negocios, sobre las relaciones entre Alberto González Amador y el grupo Quirón, que es uno de los grupos sanitarios más potentes de Europa y que es una de las principales firmas que contratan en Madrid. No tenemos informe todavía. Da la impresión de que ese informe es súper complejo. Pero bueno, en cambio tenemos otros informes y tenemos situaciones que son curiosas. Por ejemplo, el juez Peinado pide los correos desde el año 2017 al 18 al 2024 de Begoña Gómez. Esos correos se envían y esta semana la sección 23 de la Audiencia de Madrid se da cuenta de que, hombre, que el juez Peinado no motivó ni siquiera era un auto, era una providencia, por la cual pedía todos los correos, todos, de Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno, entre el año 2018 y 2024. Y le dice, por favor, señor juez, razone usted en un auto, ¿por qué pide esto? A ver, parece un chiste, parece una humorada, pero es así, esta es la justicia en España. Ya. Manuel, habéis publicado en el Diario Público, los superiores del juez Peinado ya le han corregido 13 veces en la causa contra Begoña Gómez, por falta de indicios y de motivación. Sí, la última, la que hemos conocido ayer, pero efectivamente van 13 ocasiones en las que, en 11 creo que ha sido la Audiencia Provincial de Madrid, una al Tribunal Superior de Justicia y una al Tribunal Supremo cuando intentó imputar al ministro de Justicia, ¿no?
es algo absolutamente asombroso y alucinante. Y hay gente que dice, no, pero esto es un ejemplo de lo bien que funciona la justicia en España porque siempre hay alguien que te corrige. Y hombre, pero es que la justicia o los recursos no están pensados para esto. Es que el último ejemplo que acaba de poner, que acaba de mencionar Kaiser, que se intente, bueno, no atentar, pero levantar el secreto de las comunicaciones, que son los correos, que es un derecho fundamental en la Constitución, mediante una providencia que no necesita ningún tipo de motivación, es que esto, el primer día de primero de Derecho, en la peor facultad de España, te explican que no se puede hacer. O sea, es que es una cosa de verdad, de aurora boreal. Emilio. Viendo todo esto, a mí lo que se me viene a la cabeza es que qué extraña dictadura comunista esta en la que vivimos, ¿no? Que trata con semejante generosidad a los casos que afectan a la oposición. Porque las causas no solamente empiezan 10 o 20 años más tarde, es que además hay ausencias llamativas. Por ejemplo, en la Kitchen no se va a sentar Dolores de Cospedal. Igual que Esperanza Aguirre no se sentó en la de la caja B del PP. Y a las dos las ha exonerado el mismo juez, García Castellón, que se ha significado por perseguir a partidos de izquierda y a independentistas. Entonces, hay una serie de coincidencias que hacen que la ciudadanía se cuestione el papel de la justicia y ya no la imparcialidad, sino la apariencia de imparcialidad que se ha perdido por completo. Me parece grave, me parece extremadamente grave. Alberto. No, es que parece que vivimos en un mundo en el que no existió la caja B de Bárcenas, en el que no hubo una moción de censura que echó precisamente al Partido Popular por corrupción. No estoy cuestionando eso, estamos estoy cuestionando hablando a Esperanza Aguirre porque aparece en todos los casos. Estamos cuestionando todo, una cuestión, estamos hablando de una justicia selectiva y discrecional que está diciendo Esperanza Aguirre aparece en todos los casos de los 90 hasta aquí. O sea, ahora estamos, por ejemplo, con Madrid Network, que por cierto contrataba con el equipo económico de Montoro. Esperanza Aguirre es la madre de Madrid Network. No la vas a ver sentada en un banquillo. Pero Emilio. Curioso, ¿no?